Bienvenidos, esto es Hablar del Poder. Estamos en un nuevo episodio y hoy día tenemos acompañándonos a Daniel Aragón. El día de hoy vamos a profundizar un poco más en lo que es el tema del abuso sexual, que es el tema principal, pero más que todo en el silencio de las víctimas. En el episodio anterior hablamos de por qué nace lo que es hablar del poder, lo cual nosotros es para hablar con las víctimas sobre casos de abuso sexual. Bueno, en el episodio anterior se mostró estadísticas comparadas con México y Chile, y lo que quedó en claro, ¿no?, es que lo que sucede en el Perú con el abuso sexual no es un problema pequeño. Exacto, pero hoy queremos hablar de algo que atraviesa todo eso, que es el silencio. Bueno, si bien es cierto que se compararon estadísticamente con países vecinos, hay un gran número, ¿no?, una gran cantidad que forma parte de la realidad peruana que nunca se ha llegado a saber, no se han procesado las denuncias u otros temas, ¿no? Y ese no denunciar no es porque no haya pasado algo, es porque muchas veces el silencio no permite hablar. Bien, vamos a profundizar un poco más en lo que es el silencio de las víctimas. Algo que la verdad es que mucho impacta, ¿no?, en nuestra realidad peruana es que, según el Ministerio de la Mujer, muchos casos de abuso sexual se denuncian años después de haber ocurrido, tiempo después. ¿Por qué sucede esto? Es lo que vamos a averiguar y es lo que vamos a difundir el día de hoy. Sí hay víctimas que hablan 10 o 15 o 20 años después y no es porque no se acuerdan, sino porque recién se sienten seguras. Y eso conecta con algo que dijimos en el primer episodio, o bueno, que dijeron en el primer episodio como tema principal, que es que en la mayoría de los casos el agresor no es un extraño, puede ser algún familiar, ¿no?, alguien cercano, y eso conlleva a otro tipo de dificultades para poder comunicar. Es alguien cercano, alguien puede ser en el entorno familiar o alguien en el entorno académico o también en el entorno comunitario. Entonces, cuando sucede esto, ¿qué es lo que pasa? Que al parecer el hablar o el comunicar parece como una forma de protección, ¿no? Porque la víctima pues quiere callar o prefiere callar porque tiene miedo a que se pueda perder algo o pueda suceder algo, romper un vínculo dentro de la familia. Perder apoyo, perder estabilidad, perder vínculos, en muchos casos esto le exige a la víctima en sí que se aguante para que todo siga igual. Como que ella quiere llamar la atención, ¿no? Porque en esta edad es muy típico, quizás, ¿no?, que los niños quieren llamar un poco la atención, pero no hay que confundir los temas, ¿no? También está el miedo a la culpa. Muchas víctimas creen que hicieron algo mal. Claro, y eso tiene que ver mucho con los mitos que se conversaron justamente en el primer episodio, ¿no? Exacto, como ese mito de que el abuso siempre es violento o no es tan evidente. O que si no hubo la fuerza física suficiente, entonces no fue abuso. También hay otros mitos como que si fue tu pareja, no cuenta como abuso sexual, ¿no? Entonces se toman o se implican algunas confusiones con ese tema, ¿no? Porque al fin y al cabo termina siendo un abuso sexual si no tiene el consentimiento, pues, ¿no?, de la persona. Cuando en realidad, según los organismos de la OMS, el abuso sexual suele implicar manipulación, coerción o aprovechamiento de una posición de poder. Entonces el silencio pues no viene a ser una debilidad, sino que es la consecuencia de un sistema que pues, no protege, ¿no? Así como pues lamentablemente en la realidad de nuestro país no se nos protege, no se nos da la protección debida con lo que es quizás la delincuencia u otros temas, tampoco con esto, ¿no? O sea, el sistema está mal, desde arriba venimos mal, como Y ahora vamos a pasar a los efectos del silencio. El silencio no elimina el daño. solamente lo desplaza, ¿no? Es lo que se quiere llegar a decir, o para que se lo entienda mejor el público, es que se dice que mientras que la víctima pues se calle o no diga nada, piensa de que pues no pasa nada, ¿no?, de que se encuentra bien anímicamente, emocionalmente, cosas que no es realidad. Exacto, muchas víctimas desarrollan ansiedad, depresión, incluso también desarrollan estrés postraumático. Y bueno, eso no siempre se asocia al abuso, ¿no?, porque es algo de lo que nunca se habló como tal. En niños, por ejemplo, se manifiesta como en bajo rendimiento escolar, aislamiento o incluso cambios fuertes en la conducta del pequeño. Claro, son estos cambios de comportamiento drásticos, ¿no? Pues normalmente
o generalmente se identifica un niño, ¿no? Un niño en un buen estado, ¿no? Emocional, físico, como una persona pues interactiva, ¿no? Alegre, que le gusta socializar mucho, ¿no? Porque la mayoría de los niños son así, como dicen, ¿no? Pues un niño sano es un niño inquieto, ¿no? Que está por aquí, por allá. Pero cuando estos comportamientos cambian, pues es porque algo sucede, y muchas veces los padres o personas, ¿no? que son los adultos responsables, en lugar de escucharlo, muchas veces lo castigan. Exacto, y el mensaje que siempre reciben es tu malestar me molesta. Bien, bueno, ahora que estamos hablando justamente de los comportamientos o los cambios de comportamientos, vamos a hablarles un poco sobre lo que son las señales de alerta, ¿no? Y qué comportamientos son sospechosos para que te lleven pues a la conclusión de que algo está sucediendo. El abuso casi nunca se revela con una confesión directa, hay que tener claro eso. Es muy difícil hablar sobre un tema tan delicado. Exacto, nunca, en la mayoría de casos de abuso, incluso como ya mencioné en los pequeños, no siempre se ve o se revelan señales pues directas, ¿no? Claro, bueno, evitar a una persona, ¿no? En específico, o miedo a quedarse solo con alguna persona, o rechazo al contacto físico, pues son algunos de estos comportamientos justamente de lo que hablamos, ¿no? Porque pues es muy sospechoso, ¿no? Justamente de que de la noche a la mañana el comportamiento de una persona para con otra cambie, ¿no? Entonces hay que estar ahí atentos. En niños, por ejemplo, se puede ver conductas sexualizadas que no corresponden a su edad. Claro, ¿no? Esto, pues, lo que se refiere generalmente es que un niño de, no sé, supongamos 10 años, ¿no? 12 años, es un poco menos, comienza a hablar sobre temas que no le corresponden, ¿no? A tan temprana edad, y que pues quizás sus compañeros, ¿no? De clase o sus amigos del Claro, barrio, por su ¿no? inocencia lo normalizan. Exacto, ¿no? Y como que los otros niños pues, no entienden de qué están hablando, ¿no? Y quizás pues, ¿no? Le pueden decir a sus padres, ¿no? Oye, ¿sabes qué? No sé, Juanito me habló sobre esto, ¿no? Y los padres van a sospechar, pues, ¿no? Justamente que por qué el niño tiene estos pensamientos o estos comportamientos, y muchas veces pasa también de que le dicen, ¿sabes qué, hijo? No quiero que te juntes con tal persona, ¿no? Exacto. Según especialistas en salud mental, en salud mental infantil, estas señales no siempre deben ignorarse. Exacto, porque pues al tú ignorarlo, ¿no? O al ignorarlo, pues tienes una forma de silencio, ¿no? Y ahí estás pues apoyando a que no se diga nada, que no se desarrolle, ¿no? El tema. También es común en adolescentes que pues comience por el consumo de estupefacientes, ¿no? O alcohol, o autolesiones, o esta rebeldía extrema, ¿no? Que provocan comportamiento, ¿no? Del utilizar. Bueno, ahora vamos a pasar al contexto peruano y comparación regional. En el Perú el silencio se ve influenciado mucho por el contexto social que vivimos actualmente. Claro, ¿no? Y bueno, si estamos hablando ahorita de lo que es quizás o generalizando un poco lo que es la capital, ¿no? En Lima, pero si nos vamos o nos alejamos un poco a las provincias, ¿no? Lejanas a zonas rurales, pues ahí hablar puede significar quedar expuesto ante tu comunidad, ¿no? Y creo que justamente no se hace por la incomodidad, ¿no? Que puedes sentir, ¿no? Para, no sé, tus vecinos, ¿no? Y tal. Exacto, y en las ciudades el miedo siempre suele estar en la burocracia o la revictimización, lo cual esto provoca lo que es llevarnos a la desconfianza del propio sistema. Y bueno, pues esto no es algo que solamente ocurre en el Perú, ¿no? Ocurre en, bueno, todas partes del mundo, pero pues es muy similar a países vecinos latinoamericanos como México y Chile, ¿no? En donde pues muchas víctimas también denuncian años después, ¿no? Es algo que pues requiere, yo creo, una investigación, ¿no? Bastante profunda, porque si estamos avanzando tanto, me parece, tecnológicamente, ¿por qué no se puede acortar este tipo de casos? Exacto, lo cual esto también sigue un patrón, lo cual es regional, en el cual, bueno, se basa mucho en el abuso frecuente, el silencio prolongado y denuncia tardía. Bien, bueno, ahora vamos a compartirles, ¿no? Pues, un testimonio basado pues, en la realidad, ¿no? La realidad sobre todo de nuestro país, ¿no? Y bueno, Olivia les va a comentar ahí lo que es. El Pues, testimonio no es para impactar, sino para entender a las víctimas.
Tenemos uno aquí que es una niña de 13 años. A ver, aquí nos comenta, tenía 13 años cuando empezó. Vivíamos todos juntos en una casa chica. Como muchas familias acá, no éramos una familia perfecta, pero siempre se decía que lo más importante era cuidarnos entre todos. Por eso creo que me costó tanto entender lo que estaba pasando. La persona que me abusó no era un desconocido, era alguien cercano, alguien que iba seguido a mi casa, que se sentaba a la mesa, que mi familia respetaba, incluso ayudaba cuando faltaba plata. Nadie hubiera pensado más mal de él, yo tampoco al inicio. Mi primera vez quedé paralizada, no grité, no supe qué hacer, solo sentí miedo y confusión. Pensé que quizás había sido un error, algo que no se iba a repetir, pero se repitió. Y cada vez me sentía más atrapada. Empecé a cambiar, dejé de hablar, bajé mis notas, me enfermaba seguido. No quería estar en mi casa. Mi familia pensaba que yo estaba rebelde, que eran cosas de la edad. Nadie se preguntó qué me estaba pasando en verdad. Pasó mucho tiempo hasta que me animé a hablar. Me tomó años reunir el valor cuando finalmente lo conté. Lo hice llorando, con miedo, esperando a que él me ayudara. Pero no pasó como yo pensaba. Me preguntaron si estaba segura, si no lo había malinterpretado. Me dijeron que porque no había antes, que ahora era difícil comprobar algo. Así que me pidieron que no lo repitiera. ¿Qué piensas en la familia? El escándalo en lo que iba a decir los demás. Nunca se hizo una denuncia. La persona que me hizo daño siguió con su vida normal, seguía yendo a reuniones familiares, celebrando cumpleaños, riéndose como si nada. Yo tenía que verlo, cruzármelo, saludarlo. Nadie lo enfrentó, nadie lo alejó. Todo siguió igual, menos yo. Crecí cargando con eso en silencio. Aprendí a fingir que estaba bien, a no molestar y guardarme todo, mientras él seguía tranquilo. Yo lidiaba con recuerdos, con miedo, con culpa que no me correspondía. Hoy soy adulta y recién estoy entendiendo que el silencio no me protegió a la persona que me hizo daño. Me habría gustado que alguien me creyera cuando era adolescente, que alguien me defendiera por lo que sí pueda hacer ahora para hablar. Cuando esto, porque sé que no es solo mi historia, hay muchas personas viviendo lo mismo en silencio. Y sí, alguien se reconoce en palabras. Quiero decirlo algo claro, no fue tu culpa, nunca lo fue, y aunque el camino para hablar sea largo, merece ser escuchado. Bueno, aquí pues hemos escuchado, ¿no? El testimonio de, bueno, una persona, ¿no? Que obviamente por razones, ¿no? No vamos a poner pues el nombre y tal, ¿no? No vamos a revelar su identidad. Pero justamente de lo que hablábamos, ¿no? La familia, muchas veces pasa esto, ¿no? Que la familia sí, y te obligan a, pues, prácticamente te obligan a callar, ¿no? La reputación, ¿no? El que van a decir los demás, qué van a decir los vecinos, qué van a decir tus tíos, qué van a decir. Claro, prefieren mantener siempre las apariencias. Y pues eso está mal, ¿no? Porque lo único que hacen es pues retroalimentar el silencio, ¿no? Que esos casos sigan siendo así, ¿no? Anónimos, que no se lleva a nada más, ¿no? Porque es una problemática que pues nuestro país se enfrenta, ¿no? Bien, pues vamos a concluir este episodio dejando en claro de que el silencio pues no nace de la nada, ¿no? Es que hay muchos factores que conllevan, ¿no? A que pues la víctima se calle por mucho tiempo, y muchas personas hasta el día de hoy no dicen nada y tienen esto guardado dentro y pues te causa problemas que en la mayoría de casos no tiene solución alguna, ¿no? Sí, exacto. La mayoría, pues siempre, en la mayoría de casos de abuso sexual, siempre se construye con miedo, mitos o incluso con falta de apoyo. Y pues justamente es por eso que nosotros pues decidimos tener la idea teníamos la idea, ¿no? Y decidimos crear este proyecto que es Hablar es Poder, y por eso existe, ¿no? Este pequeño espacio en donde pues lo que queremos es ayudar, ¿no? Ayudar un poco para que estos casos se puedan dar a conocer y que, bueno, las personas puedan hablarlo, ¿no? Claro, o sea, es mucho más para hablar, disculpe, para informar, para escuchar y para creer a todas las víctimas. El silencio, siempre hay que tener en claro de que el silencio lo único que hace es proteger al agresor. No hace nada más que proteger al agresor y bueno, es en beneficio de él, pues, ¿no? Y bueno, ahí hablar, aunque
cueste mucho para las víctimas, siempre sigue siendo poder. Les agradecemos mucho que nos hayan dado un poco de su tiempo, ¿no? Para poder nosotros expresarle nuestras ideas y nos veremos en un siguiente episodio. Muchas gracias.